Las producciones obviamente agropecuarias, ganaderas, tienen sus complicaciones a partir, de hecho ya se está hablando de una fuerte pérdida en cuanto a la comercialización, por ejemplo, del trigo en este año, y el sector se vuelve a poner en un estado de alerta. Está Feni Rubio justamente con voces del sector agroganadero argentino. Feni, vamos contigo. Así es, chicos, los escuchaba hablar del tema lluvia, ¿no? Está previsto que llueva, pero ¿cuánto? ¿A dónde? ¿Alcanza a esta altura ya del año que llueva para todo lo que tiene que ver con los sembradíos? Teniendo en cuenta que venimos de una niña muy extrema que se potenció con esta situación, esta ola de calor que realmente no se vivía desde hace 50, 100 años, dicen los meteorólogos. Bueno, para hablar precisamente de todo esto, de qué pasa con los cultivos, estamos aquí con Cristian Russo, de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio. Bueno, Cristian, ya nos hemos hablado por otras oportunidades en lo que tiene que ver con lo que venía siendo la niña, qué pasaba con los cultivos, se estaría yendo, pero ¿qué pasa con esta ola de calor? ¿Qué pasó en el campo? ¿Qué pasó? Tuvimos un febrero inédito con récords de todos los gustos. Primero tuvimos una helada que nos sorprendió a todos, que pegó donde los cultivos estaban mejor, el oeste de Córdoba, La Pampa, San Luis. Después tuvimos una ola de calor que todavía sigue y bueno, estamos esperando desesperadamente que se termine. Pero bueno, yo un poco lo que le estaba contando, y aprovecho para contarle a la gente que la tercera semana de febrero, para lo que hacemos estimaciones, sobre todo para soja, es un momento muy importante. Y a partir prácticamente de ese momento, en vez de tener lluvia, es como que si ahí llueve sabemos que las cosas mejoran, pero en vez de llover ahí, no solamente que no llovió, sino que tuvimos heladas y tuvimos después unas temperaturas extremas y sin agua. Estamos prácticamente tuvimos un febrero que dejó muy poquita agua también los primeros días y así estamos. Y después también el maíz tardío, que se sembró mucho más este año, contamos que fue una medida defensiva, sembrarlo mucho más tarde, también en ese momento estaba pasando ese momento donde la lluvia realmente juega en el rinde. Y en vez de tener, tuvimos en las peores condiciones para tener estos momentos definitorios del cultivo. Por eso estuvimos hablando de pérdidas muy importantes acá en la región. Para dar una idea acá, estábamos esperando en soja 20 millones y ya estamos hablando de 6,5. Y esta semana es muy probable que sigamos bajando, pero ya estamos hablando de la tercera parte de la producción. Y en los maíces tardíos también estamos hablando de que el 85% está regular malo, está en condiciones que, bueno, y de 80 a 90 quintales estábamos esperando, ya estamos hablando de 48 y esta semana seguramente vamos a estar bajando. Porque decíamos, ¿no? Las lluvias podrían llegar esta semana, se hablan de probabilidades de un 40, 50, 60, por muchos días, pero es una lluvia que alcanza. ¿Qué pasa si no llega tampoco a la zona? Porque son estacionales, muchas no llegan a lo mejor al campo. Está perfecto, porque hay una inestabilidad tan grande. La otra semana hubo una lluvia jueves en el oeste de Buenos Aires que no la pudimos pronosticar porque la inestabilidad es tan grande y como decir, de repente te sorprendés, bueno, dejaron algunos milímetros que ayudan, pero bueno, todavía siguen siendo insuficientes. Hubo lluvias en el centro sur de Buenos Aires el viernes, sabíamos que podía haber algo ayer y estamos esperando a ver si empiezan a llegar. Está bien un centro de alta presión que hace que no llegue, que tengamos como un paraguas clavado en Rosario, abarcando, bueno, Entre Ríos, gran parte de Santa Fe, incluso Córdoba y Buenos Aires. Pero bueno, estamos viendo. Ya llega tarde esto, pero bueno, necesitamos que llegue, porque habíamos hablado en enero que ya a mediados de lo que era febrero se podría haber empezado a normalizar, pero lo sorprendió esta situación que, como decía yo recién, ¿no? Los meteorólogos hablan de situaciones extraordinarias que no se dan en 50, 100 años. Estamos hablando de registros de altas temperaturas que no están desde 1906, creo que es algo así. Totalmente. Nadie estaba preparado para algo así. Nadie estaba preparado para algo así. Sabemos que el Atlántico está muy caliente, que es parte también del problema, pero este centro de alta presión que se ha quedado tanto tiempo, la verdad es que fue la estocada final. Bueno, otra cosa que te contaba para decirle a la gente es que nosotros tenemos referencia a las dos peores campañas, la 0809 que arrancó muy seca, esta arrancó más seca todavía, y la 1718 que la seca fue en febrero o marzo, estamos con condiciones de mayor sequedad y con temperaturas más altas, entonces como que tenemos lo peor de las dos peores campañas juntas y potenciadas. ¿Alcanzaría para un mínimo si llega a llover esta semana de una manera importante? Alcanzaría para empezar a hablar de pisos de rinde. Hoy todavía en Argentina no podemos hablar de cuál es el piso de rinde, el piso de producción de maíz y de soja. Hoy estamos hablando de un 45% menos a nivel nacional. Yo creo que ya estaríamos hablando
un 50% menos, también en maíz de un 35%, pero cada semana que pasa vamos bajando y hasta que no haya un evento importante de agua que llegue con más de 50 milímetros a toda la región pampeana, no vamos a poder decir, bueno, hasta acá llegó. Esta semana sería clave. Sería clave para empezar. También, bueno, otra cosa que estamos esperando es que cambie la masa de aire y dejemos de tener este calor que es absolutamente agobiante. Así que, bueno, sería fundamental, sí. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, un gusto. Hasta allí la palabra de Cristian Russo dando cuenta de esta situación extraordinaria que se está viviendo, porque más allá de la niña que ya estaría de salida con esta sequía de 3 años que tuvo muy a mal traer la zona agropecuaria de todo el núcleo central, bueno, se le suma esta ola de calor también extraordinaria, extrema, la falta de agua que, bueno, sin agua no hay buen cultivo. Hubo siembras tardías que también están en riesgo de perderse a raíz de toda esta situación que esperemos, y según así lo indica el Servicio Meteorológico, caería un poco de agua. Bueno, de ahí en más empezar a analizar si fue o no suficiente esa caída de agua cuando llegue, por supuesto. En un momento que este ruso dijo desde 1906, creo que no se da este registro. Impresionante lo que es el hecho histórico en sí, ¿no? Este para tener datos. Cálido, claro, sí, cálido. Marzo, en esta época, 38 grados con una sensación de 40 la térmica, sí, desde 1906 hubo otros episodios donde llegaban a 32, 35 en marzo, pero bueno, esta fue realmente todo un récord. Incluso se habla de que casualmente se da cada ese tiempo de periodo, digo, el clima es cíclico, de alguna manera puede darse que cada 50 o 100 años ocurran cosas como esta. Bueno, lamentablemente tocó este año que veníamos de una sequía muy importante con el tema de la niña, bueno, con un combo muy malo para el campo. Claro, más allá de que sea cíclico, también se están dando comportamientos asiduos, cotidianos, con respecto a la temperatura, porque empezamos a ver que no solamente en nuestro hemisferio, sino en otras partes se dan temperaturas extremas, condiciones extremas, y eso obviamente habla de una crisis climática que estamos viviendo, sobrellevando como podamos. El sector del campo también es responsable, porque obviamente se vuelcan muchas veces elementos que no contribuyen al ambiente o el daño ambiental justamente, y estamos marcando temperaturas que, sin irnos a las estadísticas, vos en casa ya lo estás midiendo personalmente. En marzo, a 13 de marzo o 12 de marzo, para ser correspondiente al fin de semana, sufrir un calor tan severo como el que pasamos, la verdad que es sorprendente. Empezás a pensar, marzo del año pasado, ¿yo qué estaba haciendo? ¿Hacía este calor? ¿No hacía este calor? Pero lo vinculás con algún cumpleaños, con algún acontecimiento que tuviste y decías, no, nada que ver la temperatura. Bueno, sobreviviendo, ¿no? ¿Cómo estás sobreviviendo vos, Feni, en este momento?